Bien breve, querida iglesia, pero es importante que nosotros recordemos por qué estamos aquí. No es una casualidad que usted y yo hayamos venido a la presencia del Señor. No es una casualidad que usted esté acá porque hoy es el festejado es Cristo y habría sido feo que no estuviera acá. Y escuche, feo no por la iglesia, no por el pastor. ¿Cómo usted le explica al Padre? ¿Se fija? No es una explicación que se me deba a mí, ni a la iglesia, es al Padre. Pero nosotros recordamos durante estos días algo verdaderamente importante. La Biblia dice de que Jesús hace más de 2000 años ya vino a la tierra porque era parte del plan de Dios, que Jesús estuviera con nosotros. Hay una importante declaración y es que todos los dioses de la tierra, todos los dioses creados por el hombre, son dioses inaccesibles que están por allá arriba, que uno tiene que hacer mucho ritual, tiene que hacer muchas cosas para a ver si alcanzamos un poquitito de su gracia, de su misericordia. Y entonces uno encuentra en los estudios antropológicos que todos los dioses de la tierra requerían sangre, requerían sacrificios y había que matar gente, y uno lee la historia azteca y uno lee la historia maya y había que matar gente y había que sacrificar otro y había que traer un montón de cosas, y uno se va para otras partes del mundo y la historia se repite, pero todos eran dioses que estaban por allá arriba, que nadie podía llegar. Y en el plan de Dios estaba contemplado que el Padre desde el principio de los tiempos había determinado que su Hijo Jesús no sería alguien inaccesible. Dios el Padre había determinado que su Hijo Jesús iba de venir a la tierra y habitar entre nosotros. El propio apóstol Juan, cuando dice, y ese verbo dice, Jesús se hizo carne, tomó forma humana, y dice, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. No era un Dios allá por los cielos, sino que caminó, comió, tuvo hambre, lloró, se cansó, fue tentado. El plan de Dios así lo contemplaba. Y algunas cosas que yo quiero que usted no olvide nunca. Fíjese que no es una cuestión fortuita que celebremos Navidad, porque desde la Biblia, desde el principio del Génesis y hasta el final del Apocalipsis, la Biblia está llena de referencias respecto de que Jesús, Hijo de Dios, iba a estar con nosotros por razones bien particulares. Al ser humano se le hace difícil hablar de un Dios etéreo que uno no pueda entender ni tocar. En Génesis, en el capítulo 3 y el versículo 15, cuando el hombre y la mujer cayeron en pecado, hay una declaración allí profética, porque cuando Dios habló y llamó a cuentas a Adán y a Eva por haber caído en pecado, Dios le dijo, y dice que hizo maldición sobre la mujer, maldición sobre el hombre, hubo maldición sobre la tierra, pero maldito fue, dice el enemigo, Satanás. Y a Satanás Dios le dijo lo siguiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la tuya. Y esta, la simiente de María, la simiente de Eva, dice, y esta te herirá en la cabeza. ¿Qué está hablando ahí? Estamos discutiendo un tema. Adán y Eva cayeron en pecado, pero Dios le dice a Satanás, la simiente de esta mujer, la descendencia de esta mujer te va a herir con un golpe mortal en la cabeza. Está proféticamente diciendo, va a venir alguien que te va a poner el pie encima, Satanás. Era el plan de Dios que Jesús viniera. No fue una idea antojadiza de Dios. Estaba contemplado que Jesús viniera a la tierra. Y si usted lee en el libro de Números, en el capítulo 21 y en el versículo 8, cuando el pueblo de Israel estuvo atravesando el desierto, y entonces dice que el pueblo de Israel, para variar, se perdió. Se le olvidó Jehová Dios y empezó a hacer cualquier cuestión menos lo que tenía que hacer. Y dice que la ira de Dios vino sobre Israel y empezaron a aparecer en el desierto serpientes que los mordían y
Con el veneno de esa serpiente la gente moría. Y entonces Jehová le dijo a Moisés, escucha esto: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Entonces, ¿por qué habla de esto? Porque ya está diciendo, está contemplado en el plan de Dios que Jesús va a venir, pero aquí ya la profecía es mucho más precisa. Porque dice, ustedes están todos infectados por las picaduras de la serpiente y se están muriendo. Pon una serpiente en el monte alto ensartada en un palo, en un asta. Y cualquiera que esté enfermo y esté a punto de morir, mire a esa serpiente que está arriba en el cerro, en un asta, y el que la mire, dice, vivirá. Estaba hablando, así va a ser con Jesús. El que mire a Jesús, vivirá. Conversábamos esta mañana con mi esposa cuando veníamos para acá. No se trata entonces, iglesia, de venir al templo. Se trata de mirar a Jesús. ¿Te fijas? Se trata de buscar a Jesús y mirarlo a Él. Porque el que mira a Jesús tiene sanidad, tiene salvación, tiene vida eterna. Y mi esposa en la mañana me decía, ¿cuántos miran a Jesús solo el domingo, el rato que dura el culto? Y el resto de la semana no lo miran, porque no es culto. ¿Entiende lo que digo? Entonces, es lo que Jesús criticó a los fariseos. Ustedes hacen todo lo que tienen que hacer en el templo, cumplen el rito, pero no miran a Jesús. El profeta Isaías, cuando Dios a través del profeta le habla al pueblo, y escuche bien lo que dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Pues dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Cuántos aquí hemos andado en tinieblas? Y vaya que tinieblas, ¿no? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte. Hay unos cuantos que andábamos en prácticamente la muerte de nuestra mente, ¿o no? Hay gente que está viva, pero es como que estuviera zombie, ¿no? Porque ya no razona, ya no tiene energías para sentir, para pensar. Los que andaban en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten los despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, Jesús, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresión. Y escucha bien, porque un niño nos es nacido. Un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y esto es lo que me interesa, que no olvide. Y se llamará su nombre admirable. El Dios al que yo adoro es un Dios admirable. Admirable. Consejero. Queridas, no se vayan a pedirle consejo a las amigas. No se vayan a pedirle consejo a la mamá. No se vayan a pedirle consejo a los paisanos. Admirable consejero, el que aconseja es Cristo. Jamás se equivoca con los consejos. Las amigas te aconsejan según les convenga. Admirable consejero, Dios fuerte. El que permanece en Cristo no es debilucho. Dios fuerte, Padre eterno. A mí no me quita nadie mi Padre, porque es eterno, príncipe de paz. El propósito de que Jesús viniera a la tierra era que se viva aquí como se vive en el cielo, y en el cielo se vive en paz.
no se vive en peleas, en discusiones. Es que yo supe que tú le dijiste porque ella me contó. No se vive así en el cielo. Príncipe de paz, el Espíritu Santo es un espíritu que trae paz a tu corazón. A pesar de que te hayan herido, a pesar de que te hayan ofendido, el Espíritu Santo trae paz al corazón. Y dice el propio profeta Isaías en el capítulo 11, y me interesa mucho que no olvide esta palabra, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Esto es muy importante porque dice que saldrá una vara del retoño de Isaí. Isaí era hijo de Obed. Y Obed, adivinen de quién era hijo: de la prostituta Raab. ¿Y qué está diciendo esto? Horror, escándalo. La genealogía de Jesús tiene incorporada dentro de su ascendencia una prostituta. ¿Sabe por qué el escritor profeta lo dice? Porque el profeta está queriendo decir: no tiene que ver con tu condición humana. No tiene que ver con lo que hayas hecho o no hayas hecho. Tiene que ver con que Dios tiene un plan que está por sobre las cosas humanas. Y Dios escoge no como el hombre y la mujer escogen. Esta mujer, Raab la ramera, que era de la ciudad de Jericó cuando Israel entró a la tierra prometida, esa mujer, dice la palabra, que se dio cuenta que todo el pueblo que venía a la tierra prometida era un pueblo que venía bajo la mano de Dios. Hoy hay mucha gente que ve que los cristianos, que ve que el renuevo del Espíritu está siendo tomado con la mano de Dios. Lo ve, es evidente. Sin embargo, esta mujer, la ramera, fue la única que dijo: a mí me queda claro que ellos tienen el poder de Dios y a mí me conviene estar bajo el poder de Dios. Y ella se unió al pueblo de Israel. Todos los demás veían la mano de Dios, pero ninguno se unía al Señor. ¿No le llama la atención a usted? Los egipcios vieron 10 plagas y era evidente que era la mano de Dios a favor de su pueblo. Y yo me pregunto, ¿por qué ningún egipcio se quiso arrepentir? ¿Por qué ningún egipcio quiso buscar al Dios de Israel? La gente ve la presencia de Dios y dice: qué bonito, qué agradable. Raab la ramera dio un paso de fe y por eso Dios la perdonó, la limpió, la restauró y le dio el privilegio de ser de la familia de Jesús. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de su raíz. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Escúchalo bien. Espíritu de sabiduría. Si tú tienes que tomar una decisión, es bueno que le pidas a Jesús el espíritu de sabiduría. Porque te digo que las decisiones que tú tomas y las que tomas yo, válgame Dios. Y uno jura y patea que es lo más correcto. ¿O no? Y uno argumenta y pone todos sus elementos allí. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y luego dice: y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. No va a ser como nosotros, que vimos un gesto y ya nos enojamos. No va a ser como nosotros, que escuchamos algo y ya nos desmotivamos. Vimos una gestión y ya no quiero ser más cristiano. Dice: no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío.
y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y escucha bien, renuevo el espíritu, porque lo hemos declarado en varias reuniones. El tiempo no es bueno. Estamos en un tiempo donde hay enfrentamientos de los más terribles, donde la maldad se ha multiplicado en la tierra. Morará el lobo con el cordero. Eso es loco. Eso es lo más loco que yo he escuchado. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. Están chiflados los que creen esto. Es absurdo. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y esto es lo peor. Y un niño los pastoreará. Era necesario que Jesús naciera, porque si Jesús no nace, no hay posibilidad alguna que la especie humana pueda disfrutar de la paz que viene del Señor. Jesús les dijo a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como la da el mundo. No es arreglando los entuertos entre nosotros, no es clarificando lo que dijiste, lo que no dijiste, lo que fuiste, lo que no hiciste. No, no es así. Dice la paz del Señor. Y por eso lo grafica tan bien. ¿Cómo un leopardo puede estar acostado con un cabrito? ¿Cómo un lobo puede estar con una oveja? Eso es absurdo. Es una forma hermosa de decir: si yo sirvo a este niño que nació en Belén, puedo disfrutar de la paz aun cuando parezca absurdo. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos paz en medio de un absurdo que estamos viviendo? ¿Sí? A mí no me calzan algunas cosas porque yo digo, esto más esto, tragedia. Esto de acá, tal cosa, no me calza. Y dice la Biblia, dice que la paz de Jesús, que está por sobre lo que a mí no me entra en la cabeza, no me cuadra, pero la paz de Dios puede hacer cosas tremendas. Por eso que Jesús tenía que venir la Navidad. Y Jesús quiere darte paz a ti hoy día. Porque sin paz tú te vas a trastornar la cabeza. Sin paz tu corazón se va a poner ansioso, angustiado. Sin paz se te pueden arrancar las cabras para el monte. Sin paz uno puede decir una cantidad de cosas de las cuales después se arrepiente. Jesús era necesario que viniera. Y luego quería simplemente leerle lo que usted ya conoce. En Mateo capítulo 1, versículo 18 dice que esto se cumplió un día como hoy. Y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. La quiso abandonar. No, yo no sigo más con María, porque María está embarazada y vaya a saber cómo fue esto. Problema. Situación compleja. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. En medio de nuestras dudas, el Señor nos habla. Porque el plan de Dios se cumple como sea. Y si te tiene que hablar en sueño, si te tiene que hablar en el templo, si te tiene que hablar con la palabra, si te tiene que hablar mientras adoras, Él te va a hablar. Porque el plan de Él se va a cumplir o se va a cumplir. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, que significa Salvador.
No es raro que te llames Jesús tú, quienes está sentado allí al lado de Ancarí. No es raro que te llames Jesús, porque Él es tu Salvador. Y estás haciéndole honor a ese tremendo nombre. He aquí, y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios está con nosotros, aunque la gente diga lo contrario. Aunque propios cristianos digan que no, Dios está con nosotros. Dios está con renuevo del Espíritu. Emmanuel, Dios con nosotros. No dude jamás aquello. Porque Dios está con nosotros no porque seamos buenos, mejores, seamos una iglesia chica, grande, tengamos más luces, no tiene nada que ver con eso. Está con nosotros porque Él decidió estar con nosotros. Él decidió estar con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y quiero concluir con Lucas, el escritor bíblico, en el capítulo 2, que dice: aconteció en esos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. César dijo: hay que hacer un censo porque no sabemos cuánta gente hay. Ya, todos vayan a su pueblo donde nacieron y vayan a inscribirse para que sepamos cuánta gente hay. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David. Es un tramo que hoy día usted lo hace en vehículo y se demora 2 horas y media más o menos. Si va a 120 por hora, desde Nazaret, en Galilea, que está por allá, por el norte, hasta Judea, Belén, que está por acá. Si va en auto hoy día, se demora 2 horas y media. ¿Ya? En el tiempo de Jesús había que irse caminando. Dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Es curioso que se repite la historia. No hay lugar para Jesús en el tiempo actual. No hay lugar para Jesús. Yo he salido con la tía Naomi a los supermercados, al mall, y en el mall y en los supermercados y en el home center y en el Easy no hay lugar para Jesús. Y vamos a comprar algún adorno navideño de Jesús y no hay Jesús por ningún lado. No hay lugar en el sistema económico para Jesús. No hay lugar en el sistema comercial para Jesús, pero sí hay lugar para el Rodolfo el Reno, para los duendes mágicos, para el viejo Pascuero, Papá Noel, ahora están haciendo un montón de otros duendes, para ese de verde, ¿cómo se llama? El Grinch. Pero no hay lugar para Jesús en el mesón. Y usted dice: ya, pastor, es cierto. Pero es más terrible cuando hoy, en el tiempo presente, no hay lugar en el corazón para Jesús. Y les decimos: vengan a Jesús, y la gente no quiere venir. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, primera instrucción: no temáis. Iglesia amada, cuando estamos adorando al Señor, cuando la presencia del Espíritu Santo está sobre la iglesia, no tengas miedo. No te va a pasar nada.
Si te caes, te vas a caer, pero no te va a doler, porque Dios no golpea a nadie. Es que capaz que yo empiece a llorar, pastor, no tengas miedo. Es que capaz que empiece a decir cosas, no tengas miedo. Lo primero que el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Se repite el mensaje, gloria a Dios en las alturas. En las alturas, gloria a Dios, pero en la tierra, ¿qué cosa? Paz. En la tierra, paz. No dice gloria en la tierra, no. Gloria a Dios en las alturas, pero en la tierra, paz. Jesús tenía que venir a la tierra para que tuviésemos paz. Por eso que el apóstol Pablo dice que un fruto del Espíritu es la paz. Los cristianos no somos peleadores, no somos cagüineros, no somos chismosos. No andamos repitiendo lo que dijo y lo que me dijo y lo que yo vi y lo que yo no vi. Y no, porque la Biblia dice que somos pacificadores. Bienaventurados los pacificadores. Hay gente que se alimenta del chisme. Me dijeron que el pastor, que la pastora, que el hermano, que la hermana, que el pastor de allá, de la otra congregación, que del ministerio. Y vive, y vive, y vive de eso. Y yo le pregunto, ¿cómo está su vida? A punta de Valium, clorazepam. Pero si estamos en la presencia de Dios y dejamos que Jesús gobierne mi vida, vivimos con paz. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Hubo reacción. No solo se quedaron en el culto bonito de ver los ángeles del cielo, sino que reaccionaron. Ya, escuchamos a los ángeles, ahora nosotros tenemos que hacer alguna cosa. Y los ángeles se fueron al cielo y los pastores dicen que pensaron, tenemos que hacer algo. Vinieron pues apresuradamente, muy rápido, tomaron esto y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Jesús viene porque tú y yo lo necesitamos. Él es nuestra paz. Él es nuestra salud. Él es nuestra estabilidad que nos mantiene. Él es nuestra providencia, el que nos provee. Él es el que nos da equilibrio. Él, solo Él. Por eso Jesús tenía que nacer. Y por eso es que el cristiano celebra cuando Jesús nació. ¿Sabe? Cuando Jesús nació no todo era maravilloso, no todo era color de rosa. Porque si usted lee en Mateo, dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. No le gustó. Cuando tú invitas a Jesús a tu vida, alrededor tuyo se levanta la gente en tu contra. La gente no quiere
Herodes no quería que llegara Jesús. La gente de Jerusalén no quería que llegase Jesús. Siempre hay oposición. Dios quiere hacer algo y el diablo quiere hacer lo contrario. A veces estás tú en la presencia del Padre, a veces estás en el culto y Dios quiere hacerte algo y tú estás escuchando un susurro en el otro oído que te dice: no, no seas loco, te van a ridiculizar, no, te van a defraudar, no, eso no es verdad, eso no es cierto, te están lavando el cerebro, no levantes las manos, no, tú eres tímido, no abras tu boca porque no. Cuando el Padre quiere hacer algo, Satanás siempre quiere entorpecerlo. Sin embargo, los más humildes, los pastores, y los más famosos, los Reyes Magos, fueron donde el niño Dios y lo adoraron, porque entendieron quién era Jesús y lo conveniente que era que Jesús viniera. Puedes creer esta historia o puedes creer que es una fábula, pero curiosamente, para el mundo incrédulo, esta fábula es tan real que la historia de este planeta se cuenta a partir de Jesús. Y usted habla de antes de Cristo y después de Cristo. Es tan evidente y cierto que en estos días Jerusalén y Belén están desbordados de gente que está adorando al Señor, celebrando Navidad. Es tan cierta esta fábula como que habemos aquí en este templo una iglesia que ha sentido el mover del Espíritu Santo. Yo quiero invitarte en esta Navidad a decir: te conviene, me conviene que Jesús esté en nuestra vida, porque Él trae paz a nuestro corazón. Yo estoy necesitado de paz. Yo he estado muy cansado, muy presionado, preocupado de un montón de cosas. Muchos están con estrés, con agotamiento, con confusión de decisiones que deben tomar, si hacer o no hacer, ir o no ir. Entonces yo necesito paz, porque cuando eso se desborda terminamos enfermos. Pero la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, puede guardar nuestros corazones para el día del Señor. Si tú quieres, puedes pedir nuevamente al Padre que te devuelva la paz que necesitas en tu corazón. ¿Te das cuenta por qué fue bueno que vinieras hoy día? Porque el Señor puede devolver paz. Paz sobre tu corazón. Inclina tu rostro. Si es eso lo que tú quieres hoy día, darle gracias al Padre porque Él es el príncipe de paz. Padre, en el nombre